En el pequeño pueblo de Andalucía, el amanecer llegaba en silencio. Afuera, solo se escuchaba el canto de los grillos y la brisa ligera que movía las cortinas de mi habitación. Al despertar, sentí una sed que me abrazaba la garganta. Mi garganta estaba seca, como si no hubiera bebido agua en mucho tiempo. Con los ojos aún pesados por la noche anterior, me levanté de la cama y caminé descalza sobre el frío suelo de madera, atravesando el oscuro pasillo que conducía a la cocina. A través de la ventana, las sombras se alargaban en la pared gracias a la tenue luz de las farolas. Me sentía como atrapada en un sueño borroso, donde la percepción de la realidad se desvanecía a medida que avanzaba. Al llegar al baño, no dudé en girar el pomo de la puerta. Sin embargo, lo que vi al entrar me dejó completamente atónita. En medio del vapor espeso que llenaba el baño, pude distinguir la silueta de alguien bajo la ducha de agua caliente. La espalda ancha y firme de él se ocultaba tras la cortina, pero sus contornos eran visibles a través de la neblina. De repente, mi respiración se detuvo. No fue la imagen lo que me paralizó, sino el hombre mismo. Era Javier, el amigo cercano de mi padrastro. Javier, un hombre reservado y digno, siempre había mantenido una actitud fría hacia mí. Desde que llegó al pueblo para ayudar con el viñedo, se había convertido en una presencia habitual en mi casa. Siempre cortés, siempre alerta, pero con un aire misterioso que despertaba en mí más curiosidad de la que estaba dispuesta a admitir. Mi presencia allí no era apropiada. Debería haber dado media vuelta y marcharme rápidamente, fingiendo que aquello nunca había sucedido. Sin embargo, algo en mi interior me impedía moverme, seguía mirándolo fijamente, incapaz de apartar la vista. Mi cuerpo se resistía a las órdenes de mi mente. Parecía que Javier había notado mi presencia. Giró ligeramente el rostro, y sus ojos profundos se encontraron con los míos a través de la bruma. ¿Puedes decirme algo sobre Clara? Su voz grave y cálida resonó en el silencio, llenando el aire sofocante de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Intenté justificarme, pero no logré articular palabra alguna al abrir la boca. Y entonces, sus palabras me dejaron sin aliento. Si ya decidiste entrar, ¿por qué no te quedas un poco más? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que me asustaba y me fascinaba a la vez. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía un calor subiendo por mi cuello. Cada célula de mi cuerpo me urgía a salir de allí de inmediato. Sin embargo, no lo hice. Confundida, emocionada y con una sensación que quería ignorar, entré al baño y cerré la puerta tras de mí. Cuando la puerta se cerró con un leve chasquido, sentí la humedad del vapor adherirse a mi piel. Sentí mi corazón latiendo con fuerza, casi dolorosamente, como si mi propio ser me advirtiera que no habría vuelta atrás. Bajo la lluvia caliente, Javier me observaba en silencio, sus ojos negros y profundos clavados en los míos, sin cambiar de postura. Las gotas de agua caían sobre su piel bronceada, resaltando cada músculo. Su presencia llenaba el espacio. Parecía sorprendido de verme allí, y susurró con una voz ronca que me hizo temblar. No esperaba encontrarte aquí. Sin embargo, estaba en una situación en la que me sumía en un juego que no entendía del todo, con emociones desbordándose en mi interior y una calidez envolviéndome por dentro. Bajé la mirada, plenamente consciente de que respiraba con dificultad. Tengo que decir algo. Sería mejor que te dieras la vuelta y fingieras que esto nunca pasó. Cuando volví a mirarlo, lo vi acercarse más. Me dijo en voz baja que era hora de que me fuera, sin apartar sus ojos de mí. Era una advertencia. Te doy una última oportunidad. Sin embargo, me quedé inmóvil. Un suspiro entrecortado escapó de Javier mientras desviaba ligeramente la mirada, como si luchara consigo mismo. Mis piernas temblaban, no de miedo, sino por una tensión extraña y desconocida. Levantó la mano como si fuera a tocarme, pero se detuvo justo antes. Solo unos centímetros nos separaban. Con voz contenida, le dije a Javier que estaba cometiendo un error. Sin aliento, asentí sabiendo que era verdad. Un silencio profundo se instaló entre nosotros. El silencio del momento solo se rompía por el sonido del agua cayendo sobre los azulejos. Sin embargo, en lugar de retroceder, me acerqué más. Levantando mis dedos temblorosos, dudé un instante antes de tocar la piel de su brazo. Bajo mi contacto, su cuerpo se tensó, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi en los suyos algo que me dejó sin aliento, una chispa interior, reprimida con un esfuerzo casi doloroso.
Yo la había encendido. No sabes lo que estás haciendo, me advirtió, con los dientes apretados. Tal vez sí lo sé, respondí, sorprendida por la firmeza en mis palabras. Javier cerró los ojos por un instante, como intentando recuperar el equilibrio, pero cuando los abrió de nuevo, su rostro había cambiado. Algo se había roto dentro de él. Decidido pero sin brusquedad, tomó mi muñeca y me atrajo hacia él, permitiéndome sentir el calor que emanaba de su piel. Mi respiración se atoró en mi garganta, y la intensidad de su mirada me dejó sin palabras. Dime que pare, por favor, susurró. No puedo. Y entonces sus dedos acariciaron mi cuello, con un movimiento lento y casi torturado. El hombre al que se aferraba como un ancla firme, un misterio profundo, una oportunidad para algo nuevo. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada vez que recordaba esa noche, la culpa me carcomía por dentro, pero al mismo tiempo, una parte de mí la revivía una y otra vez, incapaz de olvidarla. Durante el desayuno, Javier evitaba mirarme a los ojos, pero en esos breves instantes, sus ojos revelaban lo que no decía con palabras. Una mañana, mi madre, con rostro serio, me advirtió que estaba distraída mientras me servía café. Intenté disimular mi inquietud al hablar. Respondí de inmediato que no había dormido lo suficiente, sin atreverme a mirar a Javier, quien bebía su café en completo silencio. Solo él entendía lo que pasaba dentro de mí, porque él también lo estaba viviendo. Mientras yo intentaba actuar con naturalidad, él parecía más distante que nunca. El ambiente se volvió gélido. Era desconcertante. Esa situación solo aumentaba mi desesperación. El encuentro entre nosotros ocurrió una tarde lluviosa. Mientras estaba en la sala, con un libro en las manos pero mi mente en otro lugar, Javier entró en la casa empapado, con el cabello goteando mientras se quitaba la chaqueta mojada. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron. Sin decir una palabra, avanzó hacia mí con decisión. Inclinándose suavemente, dejó que el aroma a lluvia y tierra húmeda me envolviera por completo. Susurró, no podemos seguir así. Su voz era áspera al hablar, como si le costara pronunciar esas palabras. Lo sé, fingí. En el fondo, no tenía intención de parar. Con frustración, Javier cerró los ojos. Sabía que ambos estábamos perdidos. Cuando levanté la mano para tocarlo de nuevo, esta vez no encontré resistencia. La lluvia golpeando las ventanas creaba un eco hipnótico por toda la casa. La tarde transcurrió en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido, y el aire entre nosotros se volvió más pesado, más sofocante. Tras la noche en el baño y el encuentro incómodo en la sala, todo había cambiado. Javier evitaba quedarse a solas conmigo, aunque sus ojos revelaban la verdad. A pesar de sus múltiples intentos por alejarse, siempre había un momento en que su determinación flaqueaba. Y dentro de mí, lo sentía. Era como un desafío silencioso, un enfrentamiento donde ambos estábamos en lados opuestos y, al mismo tiempo, prisioneros. Ese día, bajo la lluvia persistente, me encontré sola en casa. Mi madre había ido a visitar a los vecinos y no volvería hasta la noche. Estaba en mi habitación, con un libro en las manos, pero incapaz de concentrarme en las palabras. Mis pensamientos estaban con él. Al escuchar la puerta principal abrirse, mi cuerpo actuó por instinto, sin esperar a mi mente. Me levanté y salí al pasillo. Javier estaba de espaldas, quitándose la chaqueta empapada y sacudiendo el agua de su cabello negro. Me preguntó por mi madre sin mirarme, y le respondí que no volvería hasta más tarde. Silencio. Colocó la chaqueta sobre una silla en la mesa y giró ligeramente la cabeza hacia mí. Comprendió el significado de la soledad. No deberíamos estar aquí, susurró, más para sí mismo que para mí. Sin embargo, no hizo ademán de irse. Mordiéndome el labio, sentí una extraña mezcla de ansiedad y excitación recorriendo mi cuerpo. Era consciente de la necesidad de retroceder, de que lo apropiado sería quedarme en mi habitación hasta que él se fuera. Sin embargo, decidí avanzar en lugar de retroceder. ¿Por qué sigues luchando contra esto? Una risa leve y amarga escapó de Javier mientras se llevaba la mano a la nuca. Esto no está bien, Clara. Entonces dime si no sientes lo mismo. Se quedó en completo silencio. No podía decirlo. Dímelo, casi susurré. En ese momento, lo vi rendirse. Por un breve instante, su fortaleza vaciló, y con ello, todo a su alrededor se derrumbó. De inmediato,
Cruzó la distancia entre nosotros y me atrapó entre la pared y su cuerpo cálido. Con manos temblorosas y respiración agitada, susurró: «Esto nos destruirá». Sin apartar los ojos de su rostro, respondí: «Déjame elegir si quiero ser destruida o no». Y en ese instante, me besó. Sin suavidad, sin vacilación. Fue un beso lleno de deseo que me desequilibró. Sus labios transmitían determinación y urgencia. Me rodeó la cintura con fuerza, atrayéndome hacia él, como si quisiera borrar toda distancia entre nosotros. La lluvia afuera se desvanecía en la distancia. Solo estábamos nosotros dos allí. Sus manos acariciaron mi espalda, dejando un rastro ardiente sobre mi piel bajo la fina tela del vestido. Temblé al sentir sus manos deslizarse por mi cintura, acariciándome lentamente, seductoramente. «Dime que paré», susurró cerca de mis labios. «No puedo». Cerró los ojos, apoyando su frente contra la mía, luchando consigo mismo. Sin embargo, la batalla ya estaba decidida. Con destreza, me levantó en sus brazos y me sostuvo con fuerza. La situación era un riesgo. Era una locura. Sin embargo, inevitable. Exploré su cuello y hombros con mis manos, mientras sus labios descendían por mi barbilla, acariciándome lentamente, haciéndome temblar. Cada beso suyo era una caricia que se convertía en una adicción de la que no quería escapar. Justo cuando sus manos tocaron mi vestido, escuchamos el sonido de un coche deteniéndose afuera. Mi madre había vuelto. Ambos nos quedamos helados. La realidad nos golpeó de repente, como un balde de agua fría. Me incorporé abruptamente, sintiendo mi piel arder por la tensión acumulada. Javier se llevó las manos a la cara, como queriendo borrar todo rastro de lo que acababa de pasar. El sonido de la puerta principal abriéndose aceleró aún más mi corazón. En ese momento, María entró en casa. Justo entonces, había cruzado una línea sin retorno. El eco de la puerta resonó por la casa como un trueno. Me ahogué de repente y me aparté rápidamente de Javier, sintiendo aún el calor de su piel quemándome. En ese instante, María estaba en casa. Él se pasó la mano por la cara y se levantó del sofá con rigidez, como si su cuerpo aún estuviera procesando lo ocurrido. Habíamos dejado que la situación se nos escapara de las manos. Apenas tuve tiempo de alisar mi vestido con las manos y retroceder unos pasos cuando María entró en la sala con algunas bolsas de compras. Comentó despreocupadamente su sorpresa al vernos allí, lo que despertó mi curiosidad y me hizo estremecer de golpe. Javier, con su calma interior habitual, estaba completamente sereno. Explicó con naturalidad que la lluvia lo había sorprendido antes de que pudiera volver al cobertizo. Mientras esperaba a María, había charlado con Clara. No dije una palabra. Me era imposible. Aunque asentí en acuerdo, María me lanzó una mirada. ¿Había visto algo? ¿Sospechaba algo? Finalmente, le dijo a Javier que se quedara a cenar y se dirigió a la cocina. Aunque no respondió, noté una leve tensión en la mandíbula de Javier. Sabía que convivir bajo el mismo techo después de lo ocurrido sería un verdadero tormento. Sin embargo, no podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. «Claro», susurró suavemente. Así comenzó la noche más larga que jamás había vivido. Durante la cena, reinaba una calma fingida. No podía mirarlo. Cada vez que levantaba la vista y lo veía allí, sentado frente a mí, recordaba la sensación de su beso, la firmeza de sus manos sobre mi piel. En cambio, su actitud era completamente indiferente. Permanecía tranquilo en todo momento, respondiendo a las preguntas de mi madre con su serenidad habitual e incluso esbozando alguna sonrisa ocasional. Si alguien observara desde fuera, nunca imaginaría que apenas una hora antes había tocado mi cuerpo. Esa situación me frustraba más de lo necesario. Parecía que lo sucedido no había significado nada para él. Cuando la cena terminó, Javier se levantó con calma y expresó su gratitud a mi madre por la deliciosa comida. «Tengo que volver al cobertizo. Mañana hay mucho trabajo esperándome en el viñedo», dijo. En silencio, lo vi ponerse la chaqueta y dirigirse a la puerta, sin recibir ni una sola mirada. No me dirigió ni una palabra. En ese momento, comprendí que él se arrepentía. De repente, María pidió a Clara que acompañara a Javier a la puerta. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Sin embargo, no podía rechazar la petición sin levantar sospechas. Con el corazón latiendo con fuerza, lo seguí hasta la salida. Al estar afuera, bajo la tenue luz del porche,
Javier se detuvo de golpe y se giró hacia mí. La brisa nocturna me envolvió con su frescor, pero aún sentía el calor de su presencia a mi lado. Con determinación en la voz, susurró: «No dejaré que esto vuelva a pasar». Sentí un pinchazo en el pecho. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». La voz de Clara sonaba cansada, como si estuviera en una lucha interna. «No podemos seguir así». Comprendí que era sincero. Había decidido poner fin a lo nuestro antes de que la situación empeorara. Sin embargo, lo que no entendía era que el momento adecuado ya había pasado. «Y si no quiero que esto termine», murmuré suavemente. Su expresión se endureció. Sus palabras, pronunciadas en un susurro lleno de tensión, mostraban que no era consciente del riesgo que estaba corriendo. «Dilo, atrévete a decirlo». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Mientras el viento movía mi cabello, pude vislumbrar algo en su mirada. Duda. Él también deseaba continuar, como yo. Sin embargo, en ese momento apretó los dientes y retrocedió. «Adiós, Clara». Y se marchó. Lo vi desaparecer en la oscuridad, mientras una sensación de vacío frío crecía en mi pecho. No podía aceptarlo. Al saber del deseo que sentía por mí, entendí que también había una respuesta en sus sentimientos. «¿Qué pasará si no cede?». Sugeriría que debería hacerlo. Las noches siguientes fueron una verdadera pesadilla. Intenté despejar mi mente, buscar distracciones, pero todo me llevaba de vuelta a su recuerdo, hacia Javier. A la intensidad de su mirada entre el vapor del baño, a la firmeza con que me rodeó la cintura, y a la emoción en su voz cuando dijo que no podía continuar. Pero, sobre todo, a esa última mirada que me dedicó antes de irse. No fue un adiós. Fue un grito desesperado de auxilio. Comprendí que estaba luchando consigo mismo, intentando resistirse a lo inevitable. Sin embargo, una lección que había aprendido de él en este tiempo era que no era alguien acostumbrado a fracasar. Fue entonces cuando tomé una decisión. Quería verlo derrumbarse una vez más. Salí de casa a medianoche. Mientras mi madre dormía profundamente, el pueblo estaba sumido en un silencio total, roto solo por el susurro del viento entre las ramas. Me puse una chaqueta ligera y me dirigí al cobertizo donde Javier solía quedarse durante los días de trabajo en el viñedo. Sabía que aún estaba despierto. La luz de su ventana brillaba intensamente en la noche. Al golpear la puerta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tras un momento de silencio absoluto, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y allí estaba él. Descalzo, con unos pantalones de lino holgados y una camiseta de manga larga arremangada hasta los codos. Su cabello negro estaba despeinado, mientras sus ojos se entrecerraban al encontrarse con los míos. «Clara», su voz sonó como una advertencia. No dije nada. Entré y simplemente cerré la puerta tras de mí. No iba a darle otra opción. Un suspiro prolongado escapó de él y se llevó la mano a la cara. «¿Por qué estás aquí?». «Vine a hablar contigo», aunque no era cierto. Mostró preocupación en su mirada. «¿Tienes algo urgente que decirme o puede esperar?». «De ninguna manera». «Acércate un poco más, por favor». «¿Acaso no he pasado cada noche pensando en ti?». Su mandíbula se tensó. «Clara, ¿acaso no puedo dejar de recordar cómo me tocaste?». Apretó los dientes, como si necesitara toda su fuerza de voluntad para contenerse. Sin embargo, mi intención no era que se reprimiera. Con calma, me quité la chaqueta de los hombros y la dejé caer al suelo. Debajo, solo llevaba un vestido de seda fina bajo la luz. Observé cómo sus pupilas se dilataban. «¿Quieres que me vaya?», pregunté en voz baja. No hubo respuesta. Se quedó allí, mirándome con una mezcla de enfado y pasión desbordante. «Dímelo», supliqué. «Si me dices que no quieres que esté aquí, me iré de inmediato». Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba con un ritmo alarmante. Sin embargo, no recibí ninguna indicación de irme. Al contrario. Cuando di un paso más, él retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Y en ese momento, perdió por completo el control de sus emociones. Con un sonido gutural, me agarró por la cintura y me atrajo hacia él. Quedé atrapada entre su cuerpo y la pared de madera. Susurró en mi oído: «Eres un problema, Clara». Acaricié su nuca, deslizando mis manos por su cabello. «¿Te gusta enfrentarte a situaciones complicadas?».
Maldita sea. Y en ese momento, me besó. Sin embargo, esta vez no se contuvo. Esta vez, la situación era simplemente una necesidad urgente, rendición total. Sus manos acariciaron mi espalda con avidez, deslizándose por la suave tela del vestido. Cada roce suyo revelaba emociones sin necesidad de palabras. La batalla había terminado. Yo también. La noche se desvaneció en el momento. Cuando amaneció, aún estaba en la cama, con su mano descansando ligeramente en mi cintura, mientras un rayo de sol se colaba por la ventana. Mi corazón latía tranquilo y lento. Como si, por fin, todo en mi universo estuviera en armonía. Sin embargo, en ese instante sentí un movimiento. Al abrir los ojos lentamente, su rostro cambió al verme a su lado. ¿Acaso lo que vi en sus ojos no era su responsabilidad? Antes de que pudiera decir algo, susurró: «Es hora de irnos, Clara». De repente, mi respiración se cortó. ¿Qué? Se sentó, pasándose la mano por el cabello, y me miró con seriedad. Si nos quedamos aquí, esto explotará en nuestras caras. No quiero tener que esconderme, no quiero que tengas que fingir. Entonces vámonos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Realmente quería que lo dejara todo? Esto con Javier es una locura. Sí, pero es nuestra locura. Me miró fijamente, como si me ofreciera la única opción viable. Si no vienes conmigo, susurró, esto termina ahora. Sentí mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Tenía que tomar una decisión. ¿Debería arriesgarlo todo y seguirlo? ¿Debería quedarme o dejarlo salir de mi vida para siempre?